comenzamos. Y, bueno, recuerden, lo que estamos viendo nosotros es el concepto de grupo, ¿ya? Este concepto de grupo, sorprendentemente, tampoco va a ir creciendo, ¿ya? En principio, una idea muy elemental de grupo, ¿cierto? Que dimos, una definición de grupo uno podría decir, los grupos es la extensión del concepto de número a otra estructura más abstracta, ¿ya? Entonces es una extensión de un concepto que los números servían, ¿cierto? En la humanidad, ¿cierto? Para nosotros fue muy importante aprender a contar en nuestra historia evolutiva, ¿cierto? Contar 1, 2, 3, 4, 5, cuando aparecieron los números, yo creo que un mundo súper interesante. Cómo aparecen los números en la mente de este Homo sapiens que fue evolucionando, ¿cierto? Que nosotros somos parte de un ecosistema, somos mamíferos en realidad, y evolucionamos y de repente aparecieron los números, ¿cierto? De repente apareció esta idea del número que de alguna manera nos hizo distanciarnos quizás de otras especies. Y luego, como les decía, aparece un concepto, que es el concepto de grupo, ¿ya? Entonces uno podría decir, bueno, un grupo es una extensión del concepto de número. Algo así bastante general. Otra definición que dimos es que un grupo es un conjunto, pero lo interesante es que si uno a ese conjunto le asocia una operación, con esa operación, ¿qué es lo que logra? ¿Cuándo es grupo? Cuando el conjunto tiene todos los inversos y tiene los neutros, ¿ya? Bueno, lo mencioné en la clase pasada, digo los neutros. En realidad, cuando uno tiene un grupo, uno demuestra que el neutro es único, ¿ya? Por ejemplo, si uno toma los enteros con la suma, el 0 es el neutro, porque si yo sumo cualquier número, 5 más 0, me queda el mismo número, por ejemplo. Entonces es el neutro aditivo. El neutro multiplicativo, que por ejemplo en Q, donde están los racionales, es el 1. Es decir, si yo multiplico un número por 1, me da el mismo número, que es el neutro multiplicativo. Está asociado entonces, cada vez que uno dice, el neutro está asociado a la operación, ¿ya? El neutro está asociado a la operación. No sé si alguien hasta el momento, esas son las dos definiciones de grupo. De a poquitito, como les comentaba, vamos a ir viendo vamos a ir viendo ciertas definiciones que nos van a ir acomodando a medida que avancemos, ¿ya? ¿Hay alguien que ha visto alguna otra definición de grupo, de la estructura de grupo? ¿Hay alguien que ha visto alguna definición? ¿No? Bueno, no me importa. Lo importante es que, bueno, ahí ustedes empiecen a investigar cuál es la definición de grupo. La que me está diciendo el profe, la más simple, serían todas. Bueno, ahí ustedes tienen que tratar también de indagar y de motivarse. Recuerden que uno tiene que enseñar lo que apasiona. Ya uno no puede enseñar algo que sea como aburrido, ¿cierto? Uno tiene que enseñar lo que realmente le quita tiempo de sueño y todas esas cosas. Así que por eso tienen que encantarse con la matemática, porque justamente uno lo va a enseñar, ¿ya? Eh, Así que busquen ahí en Wikipedia, cualquier referencia bibliográfica, siempre, ¿qué es un grupo? ¿Qué es un grupo? ¿Qué es un grupo para Klein? ¿Qué es un grupo para Poincaré? ¿Qué será un grupo para Cauchy? ¿Qué habrá sido un grupo para Lagrange? ¿Ya? Y justamente vamos a ver un teorema, recuerden que quedó en la clase pasada, quedó pendiente, el teorema de Lagrange, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver el gran teorema de Lagrange, que va a inspirar todo lo que viene ahora. Ya es un teoremazo. Es un teorema que realmente va a inspirar, bueno, va a ser súper inspirador. Espero traspasar esa energía y ese entusiasmo por este gran teorema, que lo vamos a demostrar de una manera teórica. Seguramente existen otras demostraciones, pero lo vamos a demostrar de una manera teórica. Mira, si ustedes observan la pizarra, aparecen representaciones de ciertas estructuras. En este caso, fíjense bien, ustedes ya pueden reconocer a Z3. Recuerden que Z sub 3 simplemente son las clases del 0, del 1 y la clase del 2, ¿cierto? Eso es un conjunto de números.
Uno puede asociarle cierta estructura, ¿ya? Uno puede decir, bueno, uno puede decir, no solamente vamos a considerar el conjunto, sino vamos a considerar la suma en este conjunto. Entonces ahí hay una estructura. Justamente este par, digamos, este par de un conjunto y una operación es lo que se llama grupo. En este caso es un grupo. Además tiene una característica especial. Este grupo, el Z sub 3, cumple con una propiedad que no es menor, porque lo que pasa es que si uno toma dos elementos, es decir, por ejemplo, si yo tomo el 0 y le sumo el 1, sorprendentemente es lo mismo que 1 más el 0. Es decir, tomo dos elementos y sumar 0 más 1 es lo mismo que sumar 1 más 0. También si uno toma el 2, si sumo el 2 más el 1, es lo mismo que sumar el 1 más el 2. ¿Ya? Eso es algo que uno del colegio como que lo asume, ¿ya? Pero en realidad es un gran regalo. Es un gran regalo en matemática. No todas las estructuras son, ¿cómo decirlo?, conmutativas, ¿ya? Entonces, en realidad, muchas estructuras son no conmutativas y son muy útiles. Y eso es algo que se llama conmutatividad, o también se le asocia a este gran matemático, la propiedad se le asocia al matemático Abel, ¿ya? Por eso uno dice el grupo también es abeliano, ¿ya? Es decir, que de alguna manera Abel trabaja bien esta estructura de conmutatividad. Bueno, pero este es un grupo, fíjense bien, aquí dice un grupo cíclico. ¿Qué significa un grupo cíclico? Miren, lo que pasa es que si uno indaga en esta estructura que es pequeñita, mira, Z3, si uno toma, por ejemplo, el 1 pertenece a Z3. Pero miren lo que voy a hacer. ¿Qué pasa si sumo 1 más 1? ¿Qué me da? Me da ¿Es el 2. 2? Sí. Y ese elemento, ¿dónde está? Está en Z3. ¿Cierto? Entonces, pareciera, fíjense bien, que como que el 1 genera todo. Mira, por ejemplo, pienso del 1, ya ese 1 está. 1 más 1 es el 2. ¿Y si qué pasa si somos 1 más 1 más 1? Eso me queda 3. Pero en Z3 esto igual a ¿qué? A 0. A 0. Y eso está en Z3. Y si sigo, por ejemplo, si uno sigue, si sumo 4 veces el 1, por ejemplo, 1 más 1 más 1 más 1, eso me queda la clase del 3, que sabemos que es más 1, que es la clase del 0, y esto es la clase del 1, y eso es 1, bueno, y ahí volví al 1. Y si sumo nuevamente, por ejemplo, 5 veces el 1, la clase del 1, más 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 la clase del 1, lo sumé 5 veces, yo sé que 4 más 1, esta es la clase del 1 módulo 3, ¿cierto? Entonces sería 1 y vuelvo al 2, y aquí vuelvo al 2. Se dan cuenta que aquí volví al 1. Y si ya lo hago 6 veces, voy a volver al 0. Entonces, lo que está ocurriendo es algo súper singular. Y yo creo que es súper interesante poder analizarlo. Porque lo que está diciendo, lo que acabamos de decir, es que pareciera que los otros elementos son importantes, obviamente, pero a partir de un elemento formo todos los otros. Entonces podríamos decir esto. Podríamos decir que si tomo el 1, genera todo el conjunto Z3 con la operación suma. Que es decir, este es como es un generador. Solamente necesito tener el 1 para poder, y la operación para poder generar los demás. ¿Se entiende esa idea? Sí, bastaba con el 1, ¿no? Porque con la operación, si tomo el 1, perfecto. Si le sumo, me genera el otro elemento que es el Z, la clase del 2, que está en Z3. Si lo sumo de nuevo, me genera la clase del 0, que también está en el Z3. Y así entonces, fíjense bien, este conjunto que tenía 3 elementos, solamente basta tener el generador 1. ¿Ya? Es más o menos la idea. O sea, entonces hay conjuntos que basta con tener solamente un elemento y ese elemento genera todos los elementos. Veamos qué pasa con el 2.
Porque mira, también pensemos en este conjunto. Conjunto pequeño. Veamos qué pasa con el 2. Tomo el 2. Bueno, Z sub 3, ¿cierto? ¿Qué pasa si sumo 2 más 2? Me queda 4. ¿Y el 4? ¿Quién es? En Z3. Clase del 1, si no me equivoco. Sí, porque al 4 lo divido en 3 y me queda resto 1. Entonces la clase del 1. Y eso también está en Z3. ¿Qué pasa si sumo 2 más 2? Más 2. ¿Qué me queda? Cero. La clase del 0, ¿cierto? Porque sería 6. Pero si divido 3 en 6, o sea, 6 dividido en 3, me queda resto 0. Entonces me queda la clase del 0 y eso también está en Z3. ¿Y qué pasa si sumo ahora 4 veces 2? Me queda la clase del 8, ¿cierto? ¿Y la clase del 8 cuánto es en módulo 3? 2. 2 en Z sub 3, ¿cierto? Y así volví al 2, ¿cierto? Entonces, también ocurre que el 2, basta con tener al 2, genera, fíjense bien los corchetes, genera también todo el conjunto. Es decir, si tomo el 2 y sumo el 2, me queda el 1. Si tomo el 2 más el 2 más el 2, me queda la clase del 0. Entonces, en realidad, basta con tener solamente el 2 y puedo construir todos los elementos del conjunto. Que este conjunto, entonces es como que uno podría decir, ah, entonces basta que el 2 genere, entonces solamente con el 2 genero el 0, genero el 1 y por supuesto genero el 2. Ese conjunto se llama el conjunto generador, ¿ya? Eso pasa en varios, o sea, disculpe, este es el elemento que genera todo el conjunto, ¿ya? Esa noción es importante, ¿ya? Entonces, hay grupos en donde hay un elemento que genera todo el grupo, ¿ya? Y eso está conectado con la idea de grupo cíclico, ¿ya? Eso está conectado con la idea de grupo cíclico, ¿ya? Entonces, esto es lo que está pasando acá. Esto es un grupo cíclico, ¿ya? Fíjense bien, por eso se representa así. Porque dice, ah, ya, entonces aquí tengo 3 elementos, es decir, este es un grupo, lo voy a anotar C3. Tengo el A elevado a 0, que en realidad es el neutro, lo voy a colocar como A elevado a 0, pero es el neutro. Tengo el A elevado a 1, o sea, es decir, el A elevado a 1, el A elevado a 0, que es el neutro, el A elevado a 1, y después multiplico el A por el A, es decir, el A elevado a 2. Se dan cuenta que ese grupo cíclico es generado por un elemento, solamente hay un elemento ahí que está, es solamente el A el que está presente. ¿Ya? En nuestro caso, por eso Z3, en nuestro caso sería, por ejemplo, uno podría colocar bueno, si empiezo por el 2, ¿cierto? El 4 en la clase del 1, y el otro en la clase del 2, es decir, a ver, lo voy a anotar mejor, ¿qué es lo que estoy pensando? Estoy pensando en esto. Sería 2, tengo el 2 más 2, y tengo el 2 más 2 más 2. Entonces aquí tengo, esto uno sabe que es la clase del 2, esto nosotros sabemos que es la clase del 1, y esto nosotros sabemos que es la clase del 0. ¿Ya? Entonces, hay grupos que se generan por un elemento. ¿Ya? Eso es lo que queremos indicar en este dibujito. ¿Ya? Y fíjense bien, en estos colores uno puede darle color a los grupos, digamos, darle vida, y se forman estos interesantes mosaicos, digamos. ¿Ya? Este es S3, justamente vamos a descubrir S3, ¿ya? Vamos a trabajar S3 y lo vamos a descubrir a través de la reflexión, o sea, de la idea de lo que hay detrás de un triángulo equilátero. ¿Ya? Así que ahí vamos a descubrir un grupo y lo vamos a denominar S3. ¿Ya? Fíjense bien, también hay otras representaciones. Los grupos son estructuras. Recuerden que son estructuras. Y lo interesante, esto es S sub 3 es generado por 2 elementos. Y también hay subgrupos, es decir, grupos más pequeños.
¿Ya? Y con eso comenzamos un poquito. Hay grupos más pequeños. Este es un bonito diagrama que también va a cobrar mucho sentido en lo que viene del curso, ¿ya? En algún momento este diagrama que está acá va a ser muy importante para nosotros. Y esto es lo que está indicando, fíjense bien, esto está indicando que entre medio no hay ningún subgrupo. ¿Ya? Entre medio no hay ninguna estructura más pequeña que esté contenida, ¿cierto? Simplemente está el grupo grande y está el neutro. Porque el neutro siempre es un grupo. Es decir, si tomo solamente el elemento neutro, es un grupo de orden 1. ¿Ya? Entonces esto está demostrando que aquí no hay subgrupos. ¿Ya? No hay subgrupos. ¿Qué son los subgrupos? ¿Se acuerdan que estuvimos conversando de eso? ¿Se acuerdan que estuvimos conversando de esa idea? Vamos a ir estuvimos conversando, por ejemplo, vamos a pensar en Z6, ¿ya? Z6. Esto lo estuvimos conversando la vez pasada. Vamos a considerar la suma. Consideremos la suma. Sería la clase del Z. Estamos pensando en esta estructura, Z sub 6, ¿ya? Aquí estamos pensando en eso. 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, ustedes me ayudan también aquí, porfa, si me equivoco, ustedes me van corrigiendo, ¿ya? Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Sería 2, sería 3, 4, 5, 6, 6 es el 0. 2, 3, 4, 5, 6 es el 0 y 7 es el 1. 3, 4, sería 5, sería 6 que es el 0, sería 6 que es el 0, 7 que es el 1 y es el 2. Aquí tengo 4, 5, 6 es el 0, 7 es el 1, 2 y 3. Y aquí tengo el 5, que es el 6, que es el 0, el 7 es el 1, el 8 es el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura. Uno puede colorear. Y creo que estuvimos conversando, ¿cierto?, de cierta idea. Hay grupos más pequeños. Es decir, recuerden que Z6 tiene 6 elementos. Y hay un grupo, entonces, de 6 elementos. Es decir, ¿a qué me refiero 6 elementos? Quiere decir que la cardinalidad de este conjunto es 6. Eso se denota como así. La cardinalidad, o también lo pueden encontrar así en los libros. Bueno, eso, la cardinalidad del conjunto es el orden, también se llama el orden del grupo es 6, la cantidad de elementos que tiene el grupo. ¿Ya? Pero el 6, si vamos a los números nomás, el 6 tiene algo especial. El 6, como número natural, ¿qué es lo que puede pasar con el 6? Tiene que ser así como, ¿qué es lo que pasa con el 6? ¿Cómo, profe? El 6, ¿cómo se puede mirar? ¿Se puede qué? Perdón. No ¿Cómo se escuché. puede mirar? El 6. ¿3 por 2 o no? Como 3 por 2, ¿cierto? Porque es factor de número primo. 3 por 2. Lo interesante es que hay que preguntarse, entonces, la estructura del grupo tiene cardinalidad 6, y el 6 se puede escribir como 3 por 2. Entonces, ¿qué se podría preguntar? Una de las preguntas, uno dice, ¿existirán pequeñas estructuras que tengan orden 3 y orden 2? ¿Cierto? Esa es una pregunta que viene de los números, pero ahora fíjense bien la pregunta. ¿Existirán estructuras más pequeñas dentro de esta estructura más grande, pero una estructura más pequeña que tenga orden 3 y orden 2? Esa es una pregunta que se hicieron los matemáticos alrededor del 1700, no 1780, algo así. Adivinen qué, pues, veamos esta estructura, tiene orden 6, veamos. ¿A qué se refiere con el orden, profe? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con el orden?
Es que yo lo vi, Bueno, por sí. ejemplo, asocié por ejemplo, el resto 0 y el 1, y si lo formo en un conjunto tendría cardinalidad 2. No sé si estoy bien. Después asocié el 2 y el 3, y el 4 y el 5. Y ahí efectivamente tengo 3 conjuntos con cardinalidad 2. No sé si está bien, está Sí, mal. sí, el orden es lo mismo que la cardinalidad. Ah, Exacto. Sí, y está bien lo que estás pensando. Recuerda que el orden, cuando digo el orden, es, por ejemplo, la cantidad de elementos. Por ejemplo, aquí podemos decir, por ejemplo, Z3, ¿cuántos elementos tiene? 3. 3. Entonces la cardinalidad de tu conjunto es 3. Por Ok. ejemplo, Z7, ¿cuántos elementos tiene? 7. 7. La cantidad 7, sí. Entonces esa es la cantidad de elementos que hay en ese conjunto. Pero ese 3 por 2 indica 3 conjuntos con cardinalidad 2. ¿Así se puede interpretar o no? Ah, Eso es lo que voy yo. 3 conjuntos con cardinalidad 2. Sí. Ah, ya. Bueno, eso es otra pregunta. Eso está más cerca. Bueno, genial. Te pasaste, Francisco. Eso estaría más cerca de un teorema que vamos a enunciar hoy día, que estaría más cerca de los teoremas de Silo, por ejemplo. ¿Ya? Sí, puede ser eso. Yo estaba pensando algo distinto. Yo estaba haciendo algo más ingenuo, digamos. Simplemente estaba pensando, esto, Francisco, tú estás pensando un poquito más. Mira, yo simplemente dije, como el 6 se puede escribir como 3 por 2, entonces lo que estaba pensando yo lo voy a dibujar. Digo, tengo un conjunto, Z6, ya es un conjunto, y mi pregunta es si voy a encontrar un pedacito, lo vamos a llamar H, que tenga 3 elementos. ¿Ya? Y la idea es que ese pedacito que encontré también tenga la estructura de grupo. Entonces, ¿y el otro pedacito que me queda? Bueno, si los dejo también deberían formar una estructura de grupo. ¿Ya? Es decir, como que tengo el todo y lo divido en las partes. ¿Ya? Eso es lo que me pregunté. Ahora, por eso no te entendía. Ahora tú me dices, claro, o sea, tendré 3 conjuntos, o sea, podré armar 3 conjuntos de cardinalidad 2. Sí, pues está bonito. Es una pregunta más grande. Podemos dejarla un poquito pendiente, pero lo que quiero que ustedes se enfoquen ahora es que la pregunta es, sabiendo la cantidad de elementos, que esto es lo potente, sabiendo la cantidad de elementos, yo podré dividir la estructura. Ya es como dividir la estructura en grupitos más pequeños. ¿Ya? Y pareciera que sí, porque mire, fíjense bien, si uno toma creo que la vez pasada, ¿cuál tomamos? ¿Se acuerdan? La clase pasada Tomamos tomamos Z6 también, profe. ¿cómo? Z6. Z6, ¿y cuáles subgrupos tomamos? Tomamos el subgrupo del 0 y 3 0 y y 3, 0, 2 y 4. y el 0, 2 y 4. Perfecto. Entonces, esos conjuntos son justamente los conjuntos que, mire, fíjense bien, la cardinalidad de H, bueno, mejor lo voy a numerar, H1, H sub 1 y H sub 2. Notar que la cardinalidad de H sub 1 es 2 y la cantidad de elementos de H sub 2 es 3. Y eso uno dice, ¿en serio? Miren lo que está ocurriendo. Es decir, uno podría haber adivinado la cantidad de estructuras más pequeñas simplemente viendo los números. ¿Ya? Eso es más o menos es como un poco así como numerología, cosas así, pero no, lo interesante es matemática, ¿cierto? Entonces aquí hay una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué realmente está pasando lo que estoy observando? ¿Cierto? Porque estoy observando que la cantidad de elementos del grupo completo se puede componer en 3 y 2, entonces yo me pregunto, ¿existirá una estructura más pequeña que tenga 3 elementos? Sí, eso, el H sub 2. ¿Existirá una estructura más pequeña que tenga 2 elementos? Wow, sí. Y lo interesante, como lo conversamos también la sesión pasada, estos también son estructuras, tienen estructura de grupo. O sea, no es cualquier conjunto, sino tienen la estructura propiamente solitos, ellos solitos forman un grupo. ¿Ya? Entonces, Profe, dígame. y se supone que aquí tenemos una estructura de 2 elementos, ¿verdad?
Pero también tendríamos varias más como de 2 elementos también, pues. Sí, y es lo que decía el Francisco, que él decía por lo menos habrían 3. ¿Se te acuerda? No sé si te acordás de lo que decía Francisco. Francisco Ah, descubrió. sí. Sí. Lo interesante es que todas las otras van a tener el neutro, sí, tienen que tener el neutro, para que sean estructuras de grupo. Recuerden que los grupos tienen que tener los neutros, o el neutro, ¿ya? Mejor dicho, el Profe, neutro. para Dígame. ser grupo debía tener neutro e inverso, ¿verdad? Tenía que tener los dos. Exacto, tienen que tener la idea de estructura de grupo que tengas todos los neutro y inverso, como tú dices. Sí, así uno lo podría definir eh, eh, muy sencillamente. Otra forma también es que me permita, si tengo, fíjense bien, voy a escribir una ecuación para cualquier parte, digamos. Si tengo si yo puedo, un grupo me asegura, por ejemplo, A por X más B igual C. Fíjense bien, ahí hay una ecuación. Quiero encontrar el X. ¿Qué me asegura el grupo? Que puedo, el grupo, bueno, tengo 2 operaciones en realidad, pero bueno, así también en muy resumen, el grupo me asegura que yo puedo operar como tengo inverso y como tengo neutro, y puedo encontrar la solución de esta ecuación. ¿Ya? Eso es lo que me garantiza el grupo. En realidad, disculpen, entonces voy a colocarlo así. Sería A asterisco, una operación, por X. ¿Por qué asterisco? Porque puede ser cualquier operación, depende de los objetos que uno define. Es igual a B. Entonces, si esto fueran matrices, ¿cierto? Habría que ver qué es lo que pasa. Pero si esto fuera el número entero, para encontrar el X, ¿cierto? Yo tengo que ocupar inversos y neutros. Ya, en realidad, cuando uno resuelve una ecuación, si uno la resuelve así, pero muy detalladamente, se da cuenta que lo único que necesita para resolver una ecuación son los inversos y los neutros. Entender bien eso. Ya, quizá ahí uno puede mejorar la enseñanza. Quizás cuando uno resuelve ecuaciones, lo que uno tiene que tener claro es que los chiquillos tienen que entender quiénes son los inversos y quiénes son los neutros. Sorprendentemente, quizás eso, y ahí uno entiende realmente qué es una ecuación. ¿Ya? Entonces el grupo se lleva la estructura, el grupo se lleva la estructura necesaria para poder resolver ecuaciones. Eso también puede ser otra definición. Pero fíjense bien, miren, como tengo, este es el H2, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a considerar con la suma. Y lo sorprendente, como ustedes ya lo vieron, esto es justamente 0, esto es 4, esto es 2, esto es 4, es 6, pero en módulo 6 esto es 0, esto es 4, módulo 6 y aquí me queda 2. Y entonces lo sorprendente es que esta también es una estructura de grupo. Entonces voy a pintar, mira, voy a pintar acá. Como el dibujito que vimos al principio. Tomo el neutro, tomo el 2 y el 4. ¿Ya? Aquí tomo el 2, el neutro y el 4. Entonces, cuando aquí tengo eso, tengo ese, pero el 2 con el 2, ahí me queda, el 2 con el 4 me queda aquí, aquí me queda ese, bueno, también estoy operando ese, opero ese con ese me queda ese, opero eso con eso me queda ese. Entonces, si se dan cuenta aquí, si cojo estos elementos me forman un grupo. Aquí también, disculpen, aquí también cuando yo tengo, dijimos que formamos de azul, el 0 y el 3. El 0 y el 3. Entonces aquí tengo el 0 y el 3. Y aquí tengo, aquí, y aquí, y ahí tengo, fíjense bien acá. Tengo también un grupo. Lo interesante, fíjense bien, aquí se topan, los dos grupos tienen el neutro. Tienen que llevarse el neutro de los grupos. O sea, un grupo más pequeño tiene que llevarse el neutro, tiene que coincidir. Y como es único, ¿ya? Todos los subgrupos más pequeños también tienen el neutro. Y ahí uno puede empezar a colorear, ¿ya? Entonces lo que pensó Lagrange, lo que pensaron varios matemáticos de la época, es decir, ya, pues entonces,
si lo pensamos un poquito al revés, ¿ya? Si tengo un subgrupo, o sea, aquí nos dimos cuenta cuáles son, pero si tengo un subgrupo, la cantidad de elementos de ese subgrupo dividirá la cantidad de elementos del grupo grande, siempre. En este caso es una estructura bastante particular porque incluso es abeliana. Recuerden que Z6 es una estructura abeliana, es decir, si yo sumo dos números, esto es lo mismo que sumar B más A. Pero hay estructuras que no son abelianas, o sea, que no son conmutativas. Entonces, lo que Lagrange propone es el siguiente teorema. Y aquí, bien. Pregunta hasta el momento, ¿cómo están? Ahora viene el momento como álgido de la clase, así que ¿están preparados y preparados? ¿Cómo están? Preguntas. Bien. Francisco. Gonzalo. Bárbara. Pregunta. Cristóbal. Por mi parte, profe, no hay preguntas, pero Ya, estoy procesando la información. Ya, súper, sí. Sí, bien, bien. Estoy bastante como abstracto, así que cualquier cosa ustedes me bajan, ¿ya? Así que me van diciendo también. Pero lo importante es que siempre estoy pensando en este número, o sea, en este conjunto. A veces uno de repente ya, miren, tengo esta estructura, estoy como analizando, ¿cierto?, la información. Sorprendentemente, esta estructura, que tiene 6 elementos, tiene estructuras más pequeñas, que son H1 y H2, y lo interesante es que estas estructuras también forman un grupo. Es decir, tengo un grupo grande, y además tengo grupos pequeños que también son grupos, tienen la estructura, ¿ya?, de grupo. Es decir, tienen los neutros, tienen el neutro y tienen los inversos. ¿Ya? Por ejemplo, esta estructura que no la escribí sería el 0 y el 3. Tiene dos elementos. Aquí me queda, esto es en Z6, este me queda 0, aquí me queda 3, aquí me queda 3, y aquí me queda, fíjense bien, esto es 3 más 3. Pero 3 más 3, módulo 6, esto es 0. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que en este conjunto el inverso aditivo de 3 es 3. O sea, si yo sumo al 3 y le sumo 3, me da el neutro aditivo, por lo tanto el inverso en esta estructura más pequeña, el inverso de 3 es 3. ¿Ya? En la estructura, diga. ¿En la estructura anterior había inverso multiplicativo o no? No, porque lo estamos viendo con la suma. Tiene una buena... Ah, tiene razón. Sí, tiene razón. Pero una excelente pregunta. Después podríamos ver, vamos a analizar este mismo conjunto, lo vamos a analizar, pero con la operación multiplicación. Qué interesante el desafío que tú colocas también. O sea, uno podría decir, pero profe, ¿por qué eligió la suma? Bueno, porque quiero acercarme al teorema de Lagrange, ¿ya? Eso es una de las cosas. Quiero acercarme a este teorema. Pero tú me estás preguntando si esto lo puedo cambiar por la multiplicación. Y, bueno, con la multiplicación no es un grupo, ¿ya? No es un grupo, con la multiplicación. Es lo mismo que le pasa a Z, mira. El Z, que nosotros enseñamos en el colegio, Z con la suma es grupo. ¿Ya? Este es el ejemplo clásico que tienen que tener en la mente. Y Z con la multiplicación no es grupo. ¿Pero por qué no es grupo? No es grupo. Porque aquí, si tomo el 2, pensemos en el 2. El 2 está en Z, pero tiene que tener lo inverso. ¿Y quién es el inverso aditivo de Z? El inverso aditivo. Menos 2. Menos 2. Entonces está en Z. Aquí el problema, si tomo el 2, bueno, el 2 está en Z. Pero ¿quién es el inverso multiplicativo de Z? Sería un medio ahí. Un medio. Y ese no está en Z. Entonces, ahí uno se da cuenta rápidamente que esta estructura, la estructura multiplicativa, para el conjunto Z, ¿cierto?, no es grupo, porque no está el inverso. Entonces ahí uno detecta rápidamente cuando no hay una estructura de grupo. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a este gran teorema, que el teorema dice lo siguiente. Entonces, teorema
teorema de Lagrange. Recuerden que atrás de la figura de Lagrange está asociada esta gran historia que les comenté de Sophie Germain, que es interesante que la puedan también ahí googlear, y súper interesante, entretenida esa historia, ¿ya? Entonces Lagrange dice algo así, entonces dice, sea G un grupo, ¿ya? Es decir, que cumple la estructura, mejor voy a colocar, mejor lo voy a escribir así, porque recuerden que el grupo tiene una operación asociada, sea G un grupo, una estructura de grupo, y H un subgrupo, o sea, una estructura de grupo más pequeña contenida en H. Un subgrupo de G, o sea, contenida en G, un subgrupo de G. Entonces, fíjense bien, aquí viene el orden, o sea, la cantidad de elementos del subgrupo, sorprendentemente, divide la cantidad de elementos del grupo. Ya, este es un teorema, pero de verdad, anótenlo, escríbanlo unas 2 o 3 veces en una hoja blanquita, ¿ya? Como tal como lo estamos haciendo acá, y realmente es fascinante. Es decir, fíjense bien, si uno tiene un grupo, lo que me faltó, un grupo finito, una estructura de grupo, importante eso, porque lo voy a anotar con rojo. Y la cardinalidad, o sea, la cantidad de elementos, pero es finita. Así muchas veces se nota. Y lo voy a escribir así. Entonces o sea, la cantidad de elementos de G es finita. ¿Ya? Eso. Entonces, si uno tiene nada más que eso, tengo un grupo finito, ya G es una estructura de grupo finito, y H un subgrupo de G, entonces lo sorprendente es que la cantidad de elementos del grupo H de un pedacito de G divide al grupo grande, digamos así. Y es lo que está pasando acá, fíjense bien. Miren, tengo un subgrupo, fíjense bien, este subgrupo, el 0 y el 3, tiene, ¿cuántos elementos tiene 2? Y justamente el 2 divide a ¿quién? Divide al 6. Porque la cantidad de elementos del conjunto grande tiene 6. Y el 2 divide al 6. Y además, fíjense bien, H sub 3 es un subgrupo, como ustedes lo pueden apreciar acá. Y lo interesante es que cumple con el teorema de Lagrange. Dice, tengo 3 elementos, 1, 2, 3. Y el 3 divide a la cantidad de elementos del grupo. ¿Ya? ¿Preguntas con respecto al teorema? ¿Qué les parece? ¿Por qué es sorprendente? A ver, ¿por qué uno puede decir por qué es sorprendente? Claro, porque hay que ser capaz de traspasar esta idea. Lo que pasa es que hay muchos grupos, lo que pasa es que todavía a lo mejor, por eso le invito a que lean el libro, ya, el libro de Renato Levin, que lo voy a compartir acá, aquí yo lo tengo, cursos, libros. Entonces necesito que también ustedes por su cuenta, cuando tengan tiempo, puedan leer este libro, ¿ya? Este libro, recuerden este libro, le mostré la portada, ya la compartí en este libro, ¿ya? Introducción a la álgebra. Entonces este libro está realmente espectacular, fíjense bien, lo que vamos a tratar en esta parte es capítulo 5, ¿ya? Así que esta segunda unidad va a entrar lo que es el capítulo 5, así que léanlo, es realmente fascinante este libro, y hay mucho grupo ahí, hay mucho grupo, entonces creo que eso es lo que, por eso es sorprendente este teorema. Vamos con la demostración. ¿Alguna pregunta? Demostremos el teorema, o sea, porque es cierto, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Los condimentos son, tengo un grupo, una estructura de grupo, tengo un subgrupo más pequeño, y lo que tengo que demostrar es que el orden del subgrupo más pequeño divide el orden de G. Ahí nuevamente, o sea, la matemática, o sea, los números, en realidad, me están dando bastante información. ¿Ya? Demostrémoslo. Para demostrarlo, vamos a ocupar, a ver, vamos a ver, vamos con la demostración.
La demostración, bueno, la voy a hacer en 2 pasos, simplemente la idea. Uno tiene el grupo, después lo vamos a formalizarla, ¿ya? Porque necesitamos elementos formales. La matemática cada vez tiene que formalizar ciertas cosas, no pueden ser tampoco tan cosas tan, ¿cierto? Entonces tengo un grupo, ¿cierto? Por ejemplo, piensen en Z6. Y lo interesante es que, bueno, ¿cuál es la idea de la demostración? Yo lo voy a dividir, el grupo lo divido en clases de equivalencia, lo divido. ¿Ya? Entonces, este subgrupo, por ejemplo, en subgrupo, va a ser la clase del elemento 1. Es como cuando ¿se acuerdan cuando lo pensábamos así? Tengo el Z6, o el Z2, digamos. Tengo la clase del 0 y la clase del 1. Bueno, aquí vamos a pasar algo muy parecido, porque dentro de este grupo, como es finito, en realidad lo vamos a dibujar así. Como es finito, tiene finito elemento, por aquí está el A sub 1, por aquí está el A sub 2, por aquí está el A sub 3, por aquí está el A sub 4, el A sub 5, el A sub 6, el A sub 7. Entonces la técnica es, ya, como tengo un subgrupo H, vamos a crear este conjunto lo vamos a llamar H, es como la clase de A1, así. Es como esto, entonces aquí vamos a dividir esto, ya lo vamos a llamar la clase de A2, pero formalmente lo vamos a llamar a H por el elemento A sub 2. Y aquí vamos a dividir también esto. Entonces aquí dividimos, esto es la clase de 3, pero esto lo vamos a llamar H sub 3, vamos a ver qué significan todo esto, lo vamos a ver detalladamente, pero quiero que vean la idea. Y entonces uno dice, ya, pues, pero mira, dividí el grupo en 4 partes distintas. Entonces el grupo es la unión, fíjense bien, si son clases disjuntas, entonces la unión de H1, unión, ¿cierto? Unión H sub 2, unión H sub 3, unión H sub 4. Es decir, como son clases disjuntas, yo puedo escribir este conjunto, bueno, esto después lo vamos a conversar, pero esto es genial. Es decir, el grupo se puede escribir como unión disjuntas de conjuntos más pequeñitos. ¿Ya? Y por lo tanto, si se escribe la unión disjunta, la cardinalidad del grupo, fíjense bien, es la cardinalidad de cuántos elementos hay acá, cuántos elementos hayan acá, más, porque aquí estamos trabajando a nivel de estructura, aquí estamos trabajando a nivel de elementos, más la suma H sub 4. Por lo tanto, tenemos que la cantidad de elementos del grupo se puede descomponer. ¡Wow! Igual como una idea de números primos. ¿Se acuerdan que cualquier número natural se puede descomponer en factores primos? En este caso, la cantidad de elementos se puede descomponer como una suma, ¿cierto? Como una suma de cantidades, de clases, ¿ya? Eso. No sé si se entendió la idea, no sé si a lo mejor me expliqué bien o todavía estoy muy... Vamos a demostrar ahora. ¿Se entendió la idea? Descomponer, entonces, el grupo en clase de equivalencia, en clase de disjunta. Ya, ¿cómo lo vamos a lograr? Eso lo logramos, sencillamente, lo logramos definiendo lo siguiente, para formalizar, ¿ya? Esta división del grupo, entonces vamos a dar una definición. Una definición es que si uno tiene, sea, bueno, G un grupo, bueno, voy a insistir en la operación, después se me va a olvidar seguramente, pero ustedes me tienen que recordar. Tengo CAG, recuerden que un grupo es para ordenar, ¿no es cierto? Que es un grupo, un conjunto con una operación, CAG, un grupo. Profe, disculpe, ¿qué está definiendo ahí? Vamos a definir ¿te acuerdas que, por ejemplo, para demostrar, tenemos que dividir el grupo en clases disjuntas? Quiero definir
esta relación de equivalencia. Ya ok. quiero concretizar esta idea de dividir el grupo en conjuntos que no se van a intersectar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estoy definiendo. Entonces, esta es la gran... gracias por la pregunta, porque eso es lo que vamos a definir. Una definición, sea G un grupo y H un subgrupo. Un subgrupo, definimos la siguiente relación. Fíjense bien, definimos la siguiente relación, es decir, sean dos elementos, A y B, en el grupo. Entonces, como tomo cualquier A y B en el grupo, o sea, dos elementos. Entonces diremos que A está relacionado con B, sí, solo sí. ¿Ya? A, operado con B, pero B inverso, pertenecen al subgrupo. Esto no es tan extraño, ¿ya? Porque, por ejemplo, no es tan extraño porque se acuerdan que nosotros cuando nosotros consideramos, bueno, aunque el grupo es infinito, pero igual está la idea, ya vamos a considerar un grupo infinito, pero ¿te acuerdan cuando tomamos Z y dijimos que A está relacionado con B, sí, solo sí, A es congruente a B, módulo, bueno, aquí ustedes cogen el módulo, por ejemplo, pongamos un módulo 2, ¿ya? Esta es una relación de equivalencia, es decir, esto, recuerden que es lo mismo que decir que 2 divide a A menos B. Ya, pues ahí está la inspiración, porque de repente uno dice, bueno, ¿dónde está la inspiración? Claro, A menos el inverso aditivo, ¿cierto? En realidad aquí uno podría poner acá, más el inverso aditivo. Es lo mismo, aquí A operado, porque no sabemos cómo, porque la operación puede ser cualquiera, por el inverso, ¿cierto?, del elemento B, y ese producto tiene que estar en el subgrupo. Profe, disculpe, ahí en esa misma línea puso A y algo entre medio de A y B que no sé qué es. ¿Este? No, el anterior a ese, el de antes de la equivalencia. Es coma. No. Mire, A, B perteneciente a G y ahí parte como haciendo esta equivalencia. Está relacionado. Ese. Sí. Ya. Una bolita de chancho. Está relacionado. Sí. Sí. Ya. Bien. Entonces ahora, formalmente, esta es la relación. Es decir, lo que uno tiene, lo que hemos hecho, tengo un grupo y hemos definido esta relación. Lo que quiero hacer es comprobar que esta relación divide al conjunto, es decir, en este conjunto G, en clases que no se van a intersectar. Y para eso uno tiene que definir la idea de relación de equivalencia, ya justamente para eso. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que queremos realizar es, tenemos este grupo, recuerden que el gran objetivo es dividirlo en clases disjuntas, es decir, esta es una clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, en conjuntos disjuntos. ¿Cómo lo logramos? Lo que pasa es que si demostramos que la relación, entonces, si demostramos, entonces, por demostrar, lo voy a escribir, si demostramos que la relación definida anteriormente es de equivalencia, podremos asegurar que particionamos, ¿cierto? Particionamos al grupo G en conjuntos disjuntos. Eso es lo que hace disjuntos. Entonces, uno dice, bueno, uno tiene una idea, que en realidad eso es lo bonito de la matemática, uno tiene, quiero dividir este grupo en partes
en conjuntos que son disjuntos, es decir, este no se intersecta con ese no se intersecta con ese. Entonces quiero hacer, esa es la idea, pues, quiero tomar un grupo y dividirlo en clases disjuntas. Eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo lo formalizo? Bueno, tenemos la relación de equivalencia, es decir, si tomamos dos elementos A, B, A relacionado con B, sí, solo sí, A operado con B inverso, tiene que estar en el subgrupo. Entonces uno dice ya, la relación, para que sea una relación de equivalencia, es decir, para que haga, es muy interesante, la idea de relación de equivalencia se construye para justamente hacer lo que está en el dibujo, lo que ustedes están viendo, para clasificar, justamente para construir estos conjuntos que son disjuntos. Fíjense bien, ¿se acuerdan lo que es una relación de equivalencia? Si no, no importa, ¿ya? Recuerden que lo importante es que aquí... ¿Se acuerdan lo que es una relación de equivalencia? Tiene que ser una relación de equivalencia. ¿Es de equivalencia? Sí es. Simétrica. Simétrica. Transitiva. No. Creo que me salté una. Reflexiva. Simétrica. Simétrica. Y transitiva. Ya. ¿Se acuerdan? Reflexiva quiere decir que si es reflexiva, quiere decir que A está relacionado con A para todo elemento del grupo. ¿Qué quiere decir que A está relacionado con A? Quiere decir que, recuerden que la de las relaciones A está relacionado con A, sí, solo sí, A por A inverso pertenece al grupo, pero A por A inverso, ¿quién es? ¿Quién tiene que ser? Si tomo un número y lo multiplico por su inverso, ¿quién tiene que ser? 1. El 1, pero más que eso. El 1, pero más que un concepto un poquito más elevado que eso, estamos de acuerdo. El 1 es el 1 es el neutro multiplicativo, ¿cierto? Por ejemplo, de cubo, o el neutro multiplicativo de Z3. Pero el 1 es justamente el neutro. Entonces, lo llamamos el neutro. Es decir, si opero para cualquier operación, pero lo que garantizo, sí, es un grupo, lo que garantizo que estoy trabajando en un grupo, sabemos que A operado con A inverso del neutro, y eso está en el subgrupo. Entonces, es reflexivo. Porque yo si opero el A con el A inverso, entonces está el neutro, y yo sé cómo es subgrupo, lo vimos, ¿cierto? Aquí ya tenemos algunas nociones, lo vimos anteriormente, miren, fíjense bien. En realidad ustedes lo sacaron. Miren, cuando tengo un subgrupo, en Z6, el neutro estaba en el subgrupo más pequeño y también el neutro estaba en el otro subgrupo más pequeño. Siempre el neutro está en los subgrupos. Entonces, como opero el neutro, y yo sé que el neutro está en el subgrupo, entonces, bueno, es reflexivo. Entonces, esto después lo vamos a ordenar, así que lo quiero explicar y después lo vamos a ir ordenando a medida que pase el tiempo. Simétrica quiere decir que si A está relacionado con B, entonces B está relacionado con A. Entonces, si yo sé que está relacionado con B, quiere decir que A por B inverso está en el grupo. ¿Ya? Y si A por B inverso está en el grupo, entonces lo que tengo que demostrar es que B por A inverso están en el grupo. ¿Ya? ¿Cómo demuestro eso? Disculpen, en el subgrupo. ¿Ya? Lo que pasa es que se acuerdan de una propiedad, miren, si yo tengo que este elemento está en el grupo, es un grupo más pequeño,
el grupo tiene todos los inversos. Entonces, de esto yo concluyo que A asterisco B, el inverso de ese está en H. Y como el inverso está en H, y esto es lo mismo que V inverso, inverso, operado con A inverso, eso también está en H, porque es lo mismo. Pero V inverso, o sea, el inverso del inverso, eso es V. Ah, perfecto. Ya. Entonces, Profe, diga. ¿por qué el inverso de A operado con B a la menos 1 está en el grupo H? Porque recuerda que el H es un subgrupo. ¿Y qué pasa con los grupos? En realidad es un grupo más pequeño, pero es un grupo, es un subgrupo. ¿Y qué pasa con un grupo? ¿Debe tener inverso? Los inversos. O sea, si, Sí. esa es la gracia del grupo, tiene que tener los inversos. O sea, si si este elemento está en H, entonces también el inverso tiene que estar en H. Ah, perfecto, ya, entiendo. Y ahora, como este elemento está en H, como está el inverso, y esta es una propiedad, en realidad, queda como, le vamos a dar como tareita, ya, igual, y quiero que queden hartas dudas en esta clase, porque, fíjense bien, lo que estoy diciendo acá esencialmente es que A, asterisco B inverso, inverso, lo que estoy diciendo, lo que estoy afirmando, para cualquier grupo, para cualquier operación acá, que eso es lo interesante, que ya dimos el salto, vamos a ir a poquitito, así que estamos trabajando en cualquier grupo. Sería A, disculpen, B, asterisco, A inverso. Es una igualdad, ¿ya? ¿Y ahí por qué se invierte como el orden de los factores? Eh, porque, ¿te acuerdas que el inverso es único? O sea, por ejemplo, Sí. eh, bueno, buena pregunta, o sea, hay que contestarla, que dice, ¿por qué se invierte? ¿Cierto? Porque tú miraste esto, ¿cierto? Eso, ¿cierto? ¿Por qué se invierte? Es el inverso. ¿Qué dice el inverso? Miren, toma este elemento. A operado con B es mi elemento. Es un elemento. Lo tengo que operar con otro número, no sé cuál es, llamémoslo X. Y eso me tiene que dar que es el inverso, ¿cierto? En realidad, lo que estoy diciendo es, si opero el mismo número o el mismo elemento con su inverso, me tiene que dar ¿quién? El El neutro. neutro. Pero aquí uno observa nomás, mira, fíjese, no conoces esto, este es el inverso. Pero mira, si tú, simplemente por mera intuición, si tú dices asterisco, y aquí pongo B, y aquí pongo A, inverso, nada más supongamos que, ¿por qué hice eso? Porque mira, esto es solamente intuición, no he hecho nada. Pero mira, si asocio el B con el B inverso, te queda el neutro. Necesita que sea asociativo. Pero bueno, B con B inverso es el neutro. Entonces te queda el neutro. Pero si tú operas el neutro con cualquier elemento, te queda el elemento. Y aquí tienes A por A inverso, y A por A inverso es el neutro. El neutro, ya, sí. Entonces, pero ahora eso es como así como poder decir, ya, es porque ya, sí, obviamente tiene que ser así, ya, me da el neutro. Pero es que, como el neutro es, o sea, disculpe, como el inverso es único, este elemento tiene que ser igual al inverso de ese elemento. ¿Ya? Entonces, como por la unicidad del inverso. Claro, y ahí me acuerdo que usted en la clase pasada me mostró, porque tuve la misma duda, ¿Ya? que si, por ejemplo, el inverso de A por B a la menos 1, Ujú. si lo dejábamos así tal cual, después no se podía hacer esa asociatividad que usted hace con B a la menos 1 y B. Entonces ahí no Exacto. resultaba como la demostración. O sea, si estás en un grupo asociativo, te funciona tu demostración. Pero uno puede encontrar grupos que no son asociativos. Ah, no. Disculpa, no grupos. Tú puedes encontrar estructuras algebraicas que no son asociativas. Eso. Sorprendentemente.
¿Ya? Eso. Entonces, para no caer en ese problema, que alguien te puede decir, pero hay estructuras que no son asociativas. Bueno, entonces, ya, no ocupemos la asociatividad y escribamos el número de esa forma. O sea, el elemento, el inverso de esa forma. Y ahí no necesitamos la asociatividad. Ya, bien. Así que si hay preguntas, por favor, díganme nomás. Entonces, esta parte es importante. ¿Ya? Ya, estamos casi logrando lo que nosotros queremos es justamente este dibujo, ese dibujo que está acá. Nosotros queremos este dibujo que está acá. Es decir, partir el grupo en conjuntos, ¿cierto? Disjuntos, que no se intersecten. Esa es la idea. Para contar después, para contar bien. ¿Ya? Ya, pues transitivo significa que, fíjense bien, si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué esta relación es transitiva? Porque miren, lo voy a demostrar en otro... estamos diciendo, decir, recuerden que la relación, o sea, yo creo que es la gran idea, si alguien quiere entender la idea, pensemos en esta, la relación, recuerden que es B relacionado con B, sí, solo sí, A, recuerden que A y B están en el grupo, si A lo opero con B inverso y eso me tiene que quedar en el grupo más pequeño, en el subgrupo. Entonces, decir que A está relacionado con B y que B está relacionado con C, entonces A va a estar relacionado con C, es decir, está hoy en el grupo. Lo que estoy diciendo con eso, aquí está A, aquí está B y aquí está C. Si A está relacionado con B y si B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C y por lo tanto los tres caen en el mismo saquito. Aquí está el grupo y los tres tienen que estar aquí en el mismo conjunto. Eso es lo que eso en realidad cae en el mismo pedacito. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo. Ya pues, entonces, pero entonces, ¿qué significa? Es muy sencillo la demostración, porque miren, si uno tiene A relacionado con B, es decir, A relacionado con B, dijimos que esto significaba que A operado con B inverso estaba en H. Ya pues, si uno tiene B relacionado con C, B relacionado con C, esto es sí, solo sí, B operado con C inverso están en H. Ya, pero ustedes saben que H es un subgrupo. Entonces, si yo tomo dos elementos del mismo grupo y los opero, es decir, A está B inverso y lo opero con elementos del mismo grupo, también caen en el mismo grupo, es decir, en este grupo más pequeño. Es decir, si recuerden que eso es la cerradura, digamos, esencialmente. Pero aquí, este elemento, fíjense bien, miren, estos elementos yo puedo asociar. Sería A asterisco B a la menos E inverso, asterisco B, asterisco C inverso. Ya, pero esto es el neutro. Entonces me queda A asterisco neutro, asterisco C inverso y eso pertenece a H. Pero el neutro, bueno, el neutro es el neutro, entonces me queda A por C inverso pertenecen a H. Genial. Que eso es justamente, esto es sí, solo sí, A está relacionado con C. ¿Ya? Y en realidad, insisto, esta idea, uno tenía en realidad el grupo, lo que estamos diciendo con eso, uno tiene elementos acá. Ya tengo A, tengo B, tengo C. Yo quiero particionar. Supongamos que hago esta partición. Que aquí tengo el C. Y lo quiero, este es el grupo, y lo quiero dividir. Supongamos que hago eso. ¿Ya? Ahí está el grupo. Entonces lo que me está diciendo es que A está relacionado con B, B está relacionado con C, y lo que estoy diciendo es que A también está relacionado con C, por lo tanto este C tiene que estar en este conjunto. No puede estar acá, tiene que estar acá. Si ustedes lo pueden imaginar, es una idea de clasificación. Lo interesante que estamos viendo nosotros, o sea, lo hicimos con una demostración matemática, ¿cierto? Para demostrar que puedo hacer esta clasificación, o sea, distinguir clases de equivalencia. Cuando digo clase de equivalencia me estoy refiriendo a esta parte. Esta es una clase de equivalencia que es simplemente un conjunto que son disjuntos, ¿ya? Entonces esto lo logramos, esta idea de clasificación lo logramos con la relación de equivalencia que acabamos de mencionar, que es justamente esta. Ya, lo logramos. Bien. Logramos lo siguiente.
Que entonces, que como esta relación es una relación de equivalencia, entonces concluimos que el conjunto G se puede escribir como esta clase de equivalencia unida, esta clase de equivalencia unida, o se puede, en cuánta clase de equivalencia, digamos, n, se puede dividir, en realidad el dibujito es ese, G, y lo puedo dividir en clases disjuntas. ¿Ya? Preguntas. Preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos la hora? ¿Cómo están? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Porfa, pregunten, ¿no? Así. Recuerden que esa es la idea del curso. Ya. Perfecto. Perfecto. ¿Quiénes son las clases de equivalencia? Nada más, mire, fíjense bien, la definición de esto, las clases de equivalencia que quedan es un conjunto. Es un conjunto, no tiene estructura de grupo, es un conjunto. Entonces, la definición es, bueno, A1 está en G, en el grupo, y H, esto igual, como les decía, esto es muy importante, es cómo, profe, estamos multiplicando un conjunto con un elemento. No, esto es una anotación, ¿ya? Lo que estamos diciendo es que este conjunto son elementos H por A1, tal que el H está en el subgrupo H. ¿Ya? Esto también te recibe una definición. Bueno, esto es justamente a esto lo que lo vamos a llamar, estos son clases de equivalencia. Es clase de equivalencia. Y se llama derecha porque el A está multiplicando por la derecha. ¿Ya? Ya, bien. Ya pues estamos listos. Solamente me queda algo que agregar y termino. Y termino con la idea de Lagrange. ¿Ya? Yo no sé si esta demostración la hizo Lagrange exclusivamente, ¿eh? Lo que sí aparece en el libro, no sé quién la habrá hecho. Ahí ustedes me podrían ayudar si es que, ¿a quién se le ocurrió esta demostración? No sé a quién se le ocurrió realmente. Ya. 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 Entonces, cuéntenme qué hora es. ¿Cómo vamos? Quedan 8 minutos para las 4, profe. Oh, me quedan 8 minutos. Ya. Entonces, miren, la demostración es muy sencilla. Qué bueno que me dijo, porque me queda entonces pendiente. Quiero demostrar, entonces pendiente, un resultado muy bonito que es técnico, que la cardinalidad del subgrupo, o sea, la cantidad de elementos del subgrupo, es lo mismo que la cardinalidad de la clase. Eso es interesante. Eso, que la cardinalidad de estos dos conjuntos son iguales. Si ustedes me creen eso, si ustedes me creen, en 8 minutos puedo rápidamente, en realidad en 2 minutos, ¿me creen eso? O no, es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo? O sea, recuerden que el teorema de Lagrange, ¿cuál era los ingredientes? Tengo G, grupo finito. Tengo H, un subgrupo. Eso. Y entonces, ¿qué es lo que dice esto? Entonces, el orden, la cantidad de elementos del subgrupo, divide a la cantidad de elementos del grupo. ¿Ya? Eso es lo que estamos demostrando. Lo que nosotros hemos hecho, ¿dónde aparecen estas clases? Lo que aparece porque nosotros dijimos, ya. La estrategia para demostrar este teorema era la siguiente. Tengo un grupo, lo divido en clases disjuntas, ya que son estas, ¿ya? Y listo, porque si lo divido en clases disjuntas, esto va a ser H por A sub 1, H por A sub 2, y hasta H por A sub N. Depende de la cantidad de elementos que tenga
el grupo, por eso necesitamos que sea finito. Por ejemplo, tiene, no sé, 20 elementos ahí, seguramente esto va a ser finito, la partición va a ser finita. ¿Me creen esto entonces? Que la cantidad de elementos que tiene el subgrupo es la misma que la cantidad de elementos de la clase. Que eso también es sorprendente. Y es bonito también, muy sencillo también de demostrar. ¿Me creen? Si no me creen, me tienen que decir. Ya, qué bueno, Nadia, muchas gracias. Muchas gracias, Nadia, por creerme. Pero no me crea, ya tampoco porque hay que demostrarlo, ¿cierto? Pero solamente por el tema del tiempo. Entonces dijimos que, ya, pues entonces dijimos, ya por lo que hemos dicho, el grupo lo dividimos en clases disjuntas, es decir, en conjuntos disjuntos, que no tienen intersección entre ellos. ¿Ya? No tienen intersección entre ellos. Pero nosotros sabemos que si ahora, esto es el grupo, este es el dibujo. El grupo se dividió en clases disjuntas. Pero ahora si nosotros contamos los elementos, o sea, la cantidad de elementos del grupo, va a ser lo mismo que la cantidad de elementos de la clase HA1 más la cantidad de elementos de la clase H por A2 más la cantidad de elementos de la clase A(n). Si ustedes se dan cuenta, como ustedes me dijeron que me creían, la cantidad de elementos de cada clase, lo interesante es que es igual a la cantidad de elementos del grupo. Entonces esto me queda la cantidad de elementos del grupo, más la cantidad de elementos del grupo, más la cantidad de elementos del grupo. Y entonces, en ese caso, si nos vamos a la ecuación, así que atención, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo h más h más h. ¿Cuántas veces? N veces. Entonces me queda n por la cantidad de elementos de h. ¿Pero qué me dice esto? Estos son números, ¿sí? Son elementos. La cantidad de elementos de g pueden ser 6, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo esta igualdad? Me está diciendo algo súper importante. Esto es sí, solo sí. La cantidad de elementos de h divide, ¿cierto? Eso es lo que dice, divide a la cantidad de elementos del grupo G. ¿Ya? Y ese es el resultado, el hermoso resultado del teorema de Lagrange. ¿Qué es lo que necesitó Lagrange? Bueno, yo creo que, bueno, si el teorema lleva su nombre, a lo mejor, es que no sé si la demostración está asociada a su idea, pero ¿cuáles son las ideas que había que tener en cuenta? Aquí, las clases de equivalencia, construir las clases de equivalencia. Eso es lo que conversamos en esta clase. Y después lo complicado es, o sea, no es complicado, sino es fino, digamos, es decir por qué las clases de equivalencia tienen la misma cantidad de elementos que el subgrupo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Eso es lo que nos quedó pendiente. Pero si nos convencemos de eso, fíjense bien, y hemos encontrado que si tengo un grupo, la cantidad de elementos del grupo, del subgrupo, divide a la cantidad de elementos del grupo. ¿Ya? Entonces eso es lo que dice el famoso teorema y espectacular, digamos, teorema de Lagrange. Eso es lo que hemos demostrado. Ese. Entonces decimos que tenemos este teorema. Quiero poner un poquito en... ¿cómo sería el recíproco? ¿Cómo sería el recíproco? Es decir, yo tengo un grupo, ya sé que conozco el subgrupo, entonces yo sé que el orden del subgrupo divide al orden del grupo. ¿Cuál sería el recíproco? Es decir, la otra implicación, es decir, ¿cómo podríamos enunciar el recíproco? Pensando que uno igual esto lo enseña. Por ejemplo, si uno va al teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan cómo lo conversamos? Esto es, por ejemplo, si uno tiene un triángulo rectángulo, ¿cierto? Si es rectángulo, entonces a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, en donde a, b, esto es c.
Ya, pues, eso sí, eso pasa cuando el triángulo es rectángulo. Pero también si uno tiene que esta relación pitagórica, entonces, esta relación numérica, entonces el triángulo es rectángulo. Ya es más o menos el mismo vocabulario. Ahora, ¿cuál sería el recíproco de este teorema de Lagrange? Este es el teorema. ¿Cuál sería el recíproco? Si la cantidad de elementos de H divide a la cantidad de elementos de G, entonces G es un grupo finito y H es un subgrupo de G. Casi, casi, casi. Casi, casi, casi. El recíproco es mucho más interesante. Lo que pasa es que el recíproco dice más o menos lo que tú dijiste, pero falta un poquito. Mira, solamente yo creo que falta una pura palabra. Si tengo un grupo finito, por ejemplo, un grupo de orden 20, al 20, ¿qué número lo dividen? Por ejemplo, al 20, ¿qué número? El 1, el 2, ¿Ya? el 4, Ya, el 4. el 5. Pongamos el 4. Entonces, si tú tienes eso es lo interesante. Si tú tienes un grupo de 20 elementos y tú sabes que el 4 divide al 20, la pregunta, ¿existirá un subgrupo de 4 elementos? ¿Existirá un subgrupo? Eso es lo que te faltó solamente. Esa es más o menos la idea. Es decir, si yo te digo ya, mira, un grupo de 20 elementos, la pregunta es, ¿existirá un subgrupo de 4 elementos? Que volvemos acá, a la anterior. Fíjense bien. Uno podría preguntarse, en Z6, ¿existirá un subgrupo de 4 elementos? ¿Podría existir un subgrupo en Z6 de 4 elementos? No, ¿Por qué? porque el 4 no divide el 6. Exacto. Exacto, en ese caso el 4 no divide al 6. Pero en el caso que el 4 divida, como divide al 20, uno podría preguntarse, ¿existirá un grupo entonces en este conjunto más grande de orden, o sea, de 4 elementos? ¿Ya? Ese es más o menos lo que les quería contar. Y ¿me quedará un minuto? O ya, ustedes me dicen. O sea, estamos en la hora, pero no sé si los chiquillos tienen alguna clase después. Si se Sí, demora poco, no creo que haya problema. no, un minuto solamente. No sé si alguien tiene que irse. ¿Me avisan, por favor? Un minuto nomás, y de verdad que un minuto. Lo que pasa es que quiero dejar una pequeña, que hagan una tabla. La idea es hacer esta tabla, ahí está, con la multiplicación de las matrices, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí voy a dejar la identidad y voy a anotar, no sé, matrices M1, M2, M3, M4, 1, 2, 3, 4, 5, M5. ¿Ya? Entonces hace la tablita y donde la identidad, por supuesto, es la misma matriz de identidad que ustedes conocen. ¿Ya? Ese es un elemento. La idea es que me hagan esa tablita. ¿Ya? El M1 va a ser esta matriz: 0, menos 1, 1, menos 1. Esta matriz va a ser menos 1, 1, menos 1 y 0. M sub 3 va a ser menos 1, 1, 0 y 1. ¿Ya? M sub 4 va a ser 1, 1, 0, menos 1. Y M sub 5 es igual a 0, menos 1, menos 1 y 0. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes puedan, con la multiplicación de matrices, ¿ya? Ustedes puedan llenar esta tablita. Entonces, la identidad, M1, M2, M3, M4, M5.
¿Ya? Y entonces ahí usted hace todas las operaciones y ve qué le da. Eso, nada más que eso, y después vamos a seguir jugando. Va a estar, espero que, bueno, que le haya gustado, esto se va a poner cada vez más entretenido, y bueno, espero que nos veamos entonces el próximo miércoles, ¿ya? Que tengan una bonita tarde, muchas gracias y nos vemos. Chao, profe, gracias. Que Chao. esté bien. Que estén bien, chao, chao.